¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludo, soy Antonio Paniagua, su servidor, y bueno, pues hoy estoy a cargo de esta reunión, de este tiempo que vamos a estar juntos buscando a Dios y abriendo las Escrituras. Y bueno, pues quisiera que te sintieras bienvenido si es la primera vez que estás en una reunión de este tipo, aunque en este momento sea virtual. Eh, yo quisiera que seas tú quien seas, eh, encontraras en esta reunión, encontraras en este tiempo que dedicamos a buscar a Dios, encontraras respuestas, encontraras motivos, encontraras, encontraras algo que quizás no sabes que has estado buscando o quizás no sabes ni lo que has estado buscando. Y nosotros podemos anticiparte que eso que el mundo busca, que no sabe a veces qué busca, eso que al mundo le falta, eso que a la gente nos ha faltado durante tanto tiempo y ha sido muy evidente que ha habido ahí adentro una falta de algo, se llama Jesucristo. ¿Sí? Te lo anticipamos de una vez, se llama Jesucristo. Y, y pues Jesucristo, siendo Dios, siendo nuestro creador, sabe perfectamente de qué estamos hechos de qué es lo que nos falta, qué es lo que necesitamos. Y eso es lo que nosotros venimos a buscar en estas reuniones. De veras, encantados de tenerte. Si eres una persona que nos visita frecuentemente, si eres de los hermanos de Colombia, si eres de los hermanos de Veracruz, si eres de cualquier persona de aquí de México, porque estamos en México, bueno, o en otro país estás o en Estados Unidos, créeme que el Señor está llamando de todos lados, de todas las naciones, está llamando a un pueblo que quiera caminar con Él, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que hacemos y pues vamos a empezar nuestra reunión como normalmente lo hacemos, con unos cantos sencillos, unos cantos que nos dirigen, unos cantos que nos permiten expresar nuestro amor y reconocimiento a Dios. Y bueno, pues te invitamos a estar, te invitamos a que ores con nosotros, a que cantes con nosotros y a que con nosotros también escuches algo de la palabra de Dios, ¿sí? Así que, ¿qué te parece si, bueno, pues nos acercamos a Dios y le pedimos que nos bendiga, que es lo que necesitamos? Le pedimos que nos acompañe, que es la compañía y la persona más importante de todos los que pudiéramos estar congregados en este momento. Muy bien. Gracias a Dios, qué bueno que estamos ya juntos y con ganas y necesidad de alabar al Señor. Gracias Dios porque eres muy bueno, gracias Señor porque vienes con nosotros cuando te invocamos. Gracias Dios por cada una de tus misericordias, de tus maravillas, de tu amor que muestras día a día con nosotros, Señor. Ahora queremos juntos alabarte, Señor, queremos bendecirte y queremos que nos acompañes durante toda esta reunión en el nombre de Jesús, Señor. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu
gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Y conocerte, más y más aún, y conocerte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, y conocerte más, Señor. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Deja que te leo esta porción de la escritura del Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Tenemos un Dios muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Tenemos un
Dios muy, muy grande, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros está. Él nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros está. Él nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Él nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Señor, de tomar poder, toda autoridad, grande majestad, eres vencedor, gran libertador, el testigo fiel, soberano rey. Digno eres, Señor, de tomar poder, de tomar toda autoridad por la eternidad, Cordero de Dios, que inmolado estás, levanto mi voz, príncipe de paz. Para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad. Tuyo son la gloria y el poder. Eres Dios, te amamos y te adoramos. Santo, te alabamos, te adoramos. Santo eres, oh Jesús. Vamos a cantar la segunda estrofa, la del Cordero de Dios inmolado, porque finalmente eso es lo que nunca se nos puede olvidar y lo que nunca se nos va a olvidar. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, por
la eternidad. Cordero de Dios, que inmolado estás, levanto mi voz, príncipe de paz. Inmolado el Señor, sacrificado el Señor Jesucristo. Por eso podemos tener paz contigo, Señor. Muchísimas gracias. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad por la eternidad. Cordero de Dios, que inmolado estás, levanto mi voz, príncipe de paz. Para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad. Tuyo son la gloria y el poder. Eres Dios perfecto, recto y fiel. Para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad. Eres Dios, te amamos y te adoramos. Santo, te alabamos, te adoramos. Santo, te alabamos, te adoramos. Santo eres, oh Jesús. Señor, queremos servir, Señor, y alabar como te alaba toda la creación. Muy bien, vamos a pasar a continuación a la palabra de Dios. O sea, vamos a leer en las Escrituras y aprender de las Escrituras lo que creemos que es importante para el día de hoy. Yo le puse un título a esta enseñanza. La titulé Los secretos del apóstol Pedro sobre el sufrimiento. Obviamente tiene un porqué. Las pláticas siempre tienen un porqué. Entendemos cuando alguien enseña, pues entendemos que nuestro auditorio es un auditorio mezclado, es un auditorio de personas que no todas están en el mismo grado o nivel espiritual o en la misma búsqueda espiritual. O sea, hay personas que tienen una necesidad enorme de Dios y están aquí. Hay otras personas que tienen un pequeño interés en Dios y también están aquí. Obviamente nosotros pedimos por todos y quisiéramos que todos tuvieran algo, que Dios tuviera algo para cada persona, para que el que está cerca se acerque más todavía y el que está lejos quiera acercarse a Dios, necesite acercarse a Dios. Vemos también que hay gente que bueno, no, simplemente no busca, de hecho rechaza o resiste lo que Dios le está pidiendo y lo que Dios le está hablando.
A veces yo no entiendo por qué estas personas están, pero suelen estar en las congregaciones, en X o Y congregaciones, suelen haber ese tipo de personas también. Yo pienso que están como cumpliendo con algún requisito de su conciencia para sentirse mejor, no lo sé. Eh, creo que hay esos procesos complicados en la mente y en el corazón de las personas. Creo que hay personas que quisieran ir al cielo, pero seguir pecando a gusto, y cosas que en realidad son excluyentes. Pero sabemos que tenemos una, un auditorio que está mezclado, y sin embargo la plática de hoy habla de un tema que es común a todos. De hecho, el tema del sufrimiento y de las cosas que vamos a hablar hoy tiene también un eco en la plática pasada. Si tú recuerdas, la plática pasada la dio Robert, y, y habló, y al rato voy a comentar un par de textos que él también usó, y tiene algunos ecos de esa plática. También los tiene de una plática anterior que nos dio Gustavo, hablando de andar en el Espíritu Santo. Y bueno, pues como que tiene que ver, ¿no? Pero algo que es común a todo el auditorio que está aquí, independientemente de sus actitudes ante Dios y sus actitudes ante la verdad y sus actitudes ante lo espiritual, es que todos tenemos que pasar por periodos de sufrimiento, periodos difíciles, periodos en la vida que a veces son continuos unos detrás de otros, en donde pues te suceden unas cosas tras otras malas, en donde te visita la muerte, en donde te visita la injusticia, en donde te visita las calamidades o las enfermedades, y pudiéramos decir que eso tenemos todos en común, ¿sí? Poco a poco lo vamos a ir entendiendo mejor, pero a esto básicamente responde esta plática, o sea, el contenido de esta enseñanza. Ahora, más que hablar del sufrimiento, porque del sufrimiento hay mucho que hablar, de hecho se puede hablar cantidad de temas, porque se puede ver que en el sufrimiento hay muchos propósitos buenos, y efectivamente la gente que quiere hacer la voluntad de Dios va a encontrar buenos propósitos en el sufrimiento, pero no nos vamos a meter demasiado, no va a ser tampoco muy larga, pero si quisiéramos que hubiera elementos para bendecir a unos y a otros también. Voy a leer el primer texto que está en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. Hoy vamos a leer mucho de esta primera carta del apóstol Pedro. Si recuerdas, la plática la titulé así: esos secretos o esas actitudes que conoce el apóstol Pedro y que nos está compartiendo en esta carta, ¿sí? El primer texto dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a pedirle a Dios que nos explique, que Él ayude a nuestro intelecto, a nuestra mente y a nuestro espíritu para entender las cosas del espíritu. Padre, gracias nuevamente.
Gracias nuevamente por permitirnos abrir tus escrituras con toda libertad, Señor. Por permitirnos encontrar en tus escrituras todos los tesoros que nos has dejado ahí, que nos ayudan cada día. Gracias por tu Espíritu y gracias por tu presencia en medio de nosotros en este momento. Todo esto, Señor, te pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, no voy a negar que este texto que acabamos de leer es un texto, por lo menos, aparentemente complicado. No es tan complicado. Usa palabras, tú sabes que pues a veces hay palabras que no usamos nosotros comúnmente en nuestros diálogos, en nuestra vida cotidiana, y por lo tanto son de significado un tanto obscuro para algunas personas. También depende de lo mucho o poco que la gente en general lea o que busque al diccionario, ¿verdad? Pero aquí básicamente lo que está diciendo está el apóstol Pedro dándole gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque tuvo misericordia de nosotros y porque nos ha hecho renacer a una esperanza viva. O sea, en vez de que nuestro destino sea la desesperanza absoluta en el infierno, ¿sí? Nuestro destino puede ser, cuando uno es renacido, cuando uno es nacido de nuevo, puede ser una esperanza viva. Dice que esa esperanza es una esperanza que no se va a marchitar, que no se va a corromper. Ahí cuando dice incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible significa que no se va a marchitar y que está reservada en el cielo. Hasta ahí no hay nada muy complicado, sino el propósito que tiene Dios, la buena voluntad que tiene Dios de ofrecernos eso y dejarlo a nuestro alcance por medio de el Señor Jesucristo, a quien da gracias, ¿sí? Y entonces dice que en esa salvación y en esa esperanza nosotros nos alegramos. Dice, aunque quizás, si fuera necesario, por un poco de tiempo, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y después te da una pequeña explicación diciendo, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro siendo algo material y algo perecedero, y que siendo que el oro es algo material y perecedero se prueba con fuego, cuanto más nuestra fe, que es tan importante para que podamos llegar a la vida eterna, llegar al cielo. Eso es lo que significa este pasaje. Podríamos ahondar más en él, pero no es necesario. No es necesario porque así se entiende bastante bien. Y entonces empiezas a ver que efectivamente los acontecimientos que a todos nos suceden y que quizás están aquejando a algunas de las personas o a muchos o a todos, ¿no? Porque yo creo que en todas nuestras familias hemos estado viendo enfermedades o en nuestras familias hemos visto la muerte de algún familiar cercano o en nuestras familias el cáncer se ha hecho presente y la amenaza de muerte o el infarto o algo que tiene que ver con la salud de un ser querido está ahí enfrente, ¿sí? Está ahí provocando dolor, está ahí provocando preguntas, está ahí haciendo que nosotros nos cuestionemos en estos momentos que estamos viviendo. O quizás estás recibiendo injusticias, o quizás te están demandando, o quizás te están acusando de algo que nunca cometiste, o quizás incluso te han llevado a los juzgados y estás pasando vergüenza y estás pasando la injusticia de tu vida, o quizás nada más las cosas no van como pensabas que iban a ir, ¿sí? Simplemente no salen las cosas como te imaginabas, a lo mejor pensabas que si te convertías las cosas iban a ser de tal modo y sin embargo no lo han sido. A lo mejor pensabas que siendo
hijo de Dios, entonces pues las cosas deberían de ir bien y según tú van mal. A lo mejor comparas tu vida antes que no te preocupabas con Dios y que no tenías conflictos en la mente o en la conciencia, o que no tenías otras preocupaciones más que darle rienda suelta al pecado, y ahora que quieres buscar a Dios o que lo estás buscando, las cosas no marchan y antes te iba bien y ahora te va mal, aparentemente. Y todo esto provoca preguntas que requieren respuestas, ¿sí? Entonces, hace rato te decía, y quedé incompleto cuando decía que más que hablar solamente del sufrimiento, quisiéramos, que es precisamente de lo que se trata, que a través de estas preguntas, de estos razonamientos y de estos textos que vamos a leer, podamos conocer mucho mejor a Dios. Puedas tú dar el salto de tener una vida, pues, una vida ahí más o menos, a una vida espiritual de veras, una vida hermosa, una vida llena, una vida plena, una vida llena de confianza en Jesucristo, donde tú pudieras ver que hay propósito en cada una de las cosas que suceden en tu vida. Ahora, para que poco a poco vayamos a ir entendiendo esto y el propósito de la enseñanza, que finalmente es conocer más a Dios en la persona de Jesucristo, te quiero leer algo que escribió un hombre. Ahorita va a aparecer una foto, voy a hablar de algunas personas y voy a poner fotos para que tú ubiques que fueron personas reales. Esta persona se llamó William Law y vivió en el siglo XVIII en Inglaterra, y él era un ministro pues de la iglesia en aquel tiempo. No era la iglesia católica, era la iglesia anglicana, era la iglesia de Inglaterra. Y bueno, siendo un ministro muy dedicado, muy espiritual, él cuando entró a gobernar un rey que se llamó Jorge I, él no quiso jurar, o sea, no quiso afiliarse a ese rey. ¿Por qué? Porque consideraba que las cosas que ese gobierno hacía, quería, no tenían nada que ver con las cosas de Dios, e inclusive eran o podían ser contrarias a los mandamientos de Dios y a la moral de Dios y a la justicia de Dios. Y por lo tanto no quiso jurar. ¿Y qué le pasó? Pues que le quitaron la licencia, que le quitaron el puesto y que no le permitieron ser más ministro, por lo menos no de una forma establecida, ¿sí? Entonces, bueno, pues él sabía que por conciencia que era necesario obedecer a la verdad y a la conciencia, y yo creo que esto también tiene mucho que ver en los tiempos que vivimos, en los tiempos en donde se nos obliga, pues, a tratar o a ver las maldades del mundo, o a abrazar la forma de vida impía e injusta del mundo como si fuera algo normal, y la verdad es que no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer nosotros por conciencia, tenemos que hablar lo que está escrito. Pero bueno, este fue William Law, y ya lo viste ahí en la pantalla, tiene aspecto también, si has visto fotos de Juan Wesley o de Carlos Wesley, que eran hermanos, se parecen, era la misma época, de hecho. Y esta persona dijo esto, es un texto sencillo, pero muy espiritual. Fíjate lo que dice. Dice, ¿quieres saber quién es el mejor cristiano del mundo? Dice, no es el que más ora o ayuna, ni siquiera el que más dinero da. No es quien tiene más dominio propio, el que es más justo o más casto o hace mayores sacrificios. No. El mejor cristiano es el que siempre está agradecido con Dios con las circunstancias que Él permite. El que recibe las cosas de su mano como una oportunidad para ver la bondad de Dios, y su corazón está siempre listo para alabarlo. Fíjate qué definición está dando él de lo que es el mejor cristiano.
y te está alejando pues de ciertas áreas que no son malas, son buenas, la castidad, la obediencia, la justicia, eso es bueno y necesario además, es absolutamente necesario, el dominio propio, el sacrificio, el dar de lo tuyo, etcétera, todo eso es bueno y es necesario y es lo que un cristiano busca hacer, pero la característica interna es esa complacencia en Dios, es ese estar de acuerdo en las decisiones de Dios, es ese complacerse en lo que Dios permite en su vida, sea bueno, entre comillas, o malo, entre comillas también, ¿sí? Entonces, se lo vuelvo a leer, dice, el mejor cristiano es el que siempre está agradecido con Dios, con las circunstancias que Él permite, el que recibe las cosas de su mano como una oportunidad para ver la bondad de Dios, y su corazón está siempre listo para alabarlo. Si te das cuenta, nada externo, todo interno, todo está en el corazón están las rebeliones, aunque la cara a veces pueda disimularlas, en el corazón están pasando cosas, ¿sí? Muchas veces no corresponde lo que pasa dentro del corazón con lo que uno ve por fuera. Por eso uno se sorprende a veces cuando hay personas que tú estimabas honorables y de repente por la acción del Espíritu Santo empiezan a decir una serie de cosas que practicaban que no te las puedes creer porque tú no habías identificado a la persona o relacionado a la persona con esos pecados abominables que ahora confiesa, ¿sí? Ahora, ese es el mejor cristiano, el que vive contento con su voluntad. Ahora quiero recordar esos textos que Robert nos habló la semana pasada, no todos obviamente, solamente un par porque son muy buenos. En Eclesiastés 9:2 decía, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este versículo nos explicaba que no importa las personas, no importa si las personas son buenas o malas, en la vida de las personas buenas o en las vidas de las personas malas, siempre hay acontecimientos que pasan en unas vidas y en las otras también. Por ejemplo, hay momentos de alegría cuando la persona se casa, cuando la persona tiene un bebé, no importa si la persona es buena o es mala, pero también hay momentos de tristeza, momentos de enfermedad, momentos de muerte, no importa si la persona es buena o si la persona es mala, sucede de la misma manera. Así pasa, estamos en esta vida, estamos en este mundo caído, estamos en este mundo que se aleja cada vez más de Dios y obviamente en este mundo suceden cosas buenas que siempre necesitamos entender que vienen de Dios y cosas malas que también necesitamos entender que Dios permite y que tienen propósito. Pero que pasan de igual manera, no importa si una persona es religiosa o no es religiosa, una persona es espiritual o es mundana, una persona busca a Dios o una persona busca solamente lo suyo. Lo bueno y lo malo suceden de la misma manera en las vidas. Es un pequeño misterio. Son cosas que es bueno pensar en ellas. Después decía en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí vemos en Romanos 8, en esta carta de Pablo, vemos que efectivamente todas esas cosas buenas y malas que suceden a los que buscan a Dios y a los que no lo buscan, tienen la característica de que a los que aman a Dios siempre, no casi siempre, siempre les ayudan a bien. Siempre. Cualquier cosa, entre comillas, buena, o que tú consideras bueno, siempre te puede acercar a Dios. Y cualquier cosa mala, o que tú consideras mala, o que la percepción es que es algo malo, como puede ser la muerte o la enfermedad, las cosas que hemos hablado, entonces también esas tienen la característica de que al que ama a Dios, al que vive en el propósito de Dios, le va a hacer bien, le va a hacer un bien mayor,
No le va a hacer mal, le va a hacer bien, lo va a hacer mejor persona, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, aquí estamos hablando de privilegios, ¿sí? En un mundo donde está peleado con los privilegios, habría que ver qué tipo de privilegios. Desde luego habría que estar peleados con los privilegios injustos, con los privilegios que dejan a otras personas fuera de combate, que dejan a otras personas desamparadas por privilegiar a unos. No, pero vamos a ver, este privilegio es un privilegio de los cristianos, del que no participan los no cristianos. O sea, esto de que todas las cosas le ayudan a bien a los cristianos es un privilegio de ellos, de nosotros como hijos de Dios. Y obviamente te estamos invitando a que tú seas de esos privilegiados. Ahora, estos privilegios no son por méritos personales. Estos privilegios tienen que ver solamente por el amor que Dios ha tenido con nosotros. Privilegio significa algo así como un beneficio o una ventaja que unos tienen y otros no. Y bueno, este privilegio hace que todas las cosas, independientemente de que sean percibidas buenas o malas, me hagan bien, me sirvan, me hagan mejor persona y me acerquen a Dios y me acerquen un pasito más al cielo, a la eternidad de bienaventuranza con Dios, ¿sí? Te voy a dar una buena noticia y una mala, que estoy hablando exactamente de lo mismo, y es que el cristiano, pues, está absolutamente cubierto. ¿Por qué? Porque todas las cosas que acontecen en la vida de una persona que anda con Dios, todas las cosas son de la voluntad de Dios. Y por lo tanto la persona está cubierta. Todo lo que le pasa es para su bien. Todo lo que le pasa puede transformarlo desde el dolor a algo bueno en el alma, ¿sí? Puede transformarlo desde algo que de veras es doloroso, quizás incomprensiblemente doloroso, quizás hasta desesperante, y lo puede convertir con la ayuda de Dios en algo para vida eterna. Y esto es un privilegio de los hijos de Dios, no de los impíos, no de los rebeldes, no de los que no se quieren convertir, no de los que quieren negociar con Dios y tratar de ver cuánto es lo menos que pueden pagar para caminar con Dios. Yo te digo que el cristiano va a poder convertir aún los malos momentos en buenos por la gracia de Dios. Y entonces resulta que la vida del cristiano viene a ser una vida de veras, una vida feliz aquí, una vida muy satisfactoria aquí, una vida donde la gratitud, donde el agradecimiento es una parte constante de la vida, ¿sí? Y una persona agradecida es una persona contenta, una persona que todo estima, una persona que todo le sabe bien, una persona que todo disfruta, y después va a pasar una eternidad increíblemente feliz, algo que no nos podemos siquiera imaginar bien. Pero por otro lado, el impío, el soberbio, el adúltero, el rebelde, ese va a ser, por sus propias acciones, por sus propias decisiones, va a ser muy infeliz, por lo general en esta vida. Tendrá momentos de disfrute y momentos de felicidad temporal, momentánea, pero en general el peso del pecado, la gravedad de la amargura y todas las cosas de los vicios que hacen que la persona se sienta cada vez menos valorada y más miserable, lo van a hacer en general muy infeliz, y a unos muy infelices, a otros increíblemente infelices. ¿Sí? Aquí y después el infierno. Yo no sé la gente cómo no piensa, yo no sé cómo las personas no se dan cuenta de los caminos que Dios ha puesto delante de nosotros. O sea, aquí pongo delante de ti camino de vida para que escojas el camino de vida. Y pongo camino de muerte, como diciéndote, no camines por ahí. ¿Para qué caminas por ahí? Vas a ser miserable aquí, infeliz, y después te vas a ir al infierno y vas a ser eternamente miserable. ¿No lo crees? Lo vas a ver, pero ojalá y lo veas desde este lado. Ojalá y digas, gracias Señor de lo que me libraste, gracias Señor, porque no veía yo en mi locura, en mi ceguera no veía, y alabes al Cordero para siempre.
al Cordero que derramó su sangre para siempre. Vamos a ver un poquito más, metiéndonos en el texto de Pedro, vamos a ver algunos de estas claves para atravesar el sufrimiento sin daño, porque hay mucho que leer. Te digo que no me voy a meter mucho, básicamente casi las voy a leer con una brevísima explicación, porque no quiero que esto se prolongue mucho y porque no quiero que perdamos la idea principal. Después pudiéramos ahondar en cada una de ellas, pero no es el propósito de hoy. Quiero decirte que la primera carta de Pedro es crucial si quieres entender las cuestiones del carácter de Dios con respecto al sufrimiento, también las cosas del carácter del cristiano con respecto al sufrimiento, porque te les está hablando Pedro, un experto en este tema. Esta primera carta se escribió unos 30 años más o menos después de que Jesucristo murió y resucitó. Más o menos se escribió en el año 63 después de Cristo. Estaba gobernando Nerón y poco a poco estaba de alguna manera oprimiendo y cerrando el puño en contra de los cristianos en el imperio que él estaba gobernando. Y justo el apóstol Pedro escribe esta carta cuando ya empezaban a verse esa persecución en contra de los cristianos. Por lo tanto, el tema de la persecución, el tema del sufrimiento es totalmente necesario en esos momentos. Es algo que ellos están enfrentando y que es algo que nosotros, la mayoría de nosotros, no hemos enfrentado de esa manera tan directa, en donde estás amenazado de muerte y en donde están matando delante de ti a personas por el puro hecho de ser cristianos, ¿sí? Ahora, ahí, hablando de esas cosas, dice que él dice que escribe esa carta desde Babilonia, pero eso es una manera de referirse a Roma. A Roma realmente. ¿Por qué? Porque se sabe, se conoce y se reconoce que Pedro escribe esta carta desde Roma, nada más que, bueno, le llama Babilonia porque Babilonia es una expresión, Babilonia, date cuenta que es el pueblo que arrasó con los judíos, que arrasó con Jerusalén, arrasó con toda la ciudad, arrasó con el templo de Dios, se llevó todo, mató a todo mundo ahí, y a los que no mató dejó y se llevó cautivos. En los tiempos pues en el Antiguo Testamento lo puedes leer todo esto, y ese concepto de Babilonia que todavía se ve en el Nuevo Testamento es lo peor, es el enemigo, es la adversidad a lo santo, lo adverso, lo inmoral, lo terrenal, lo peor, sí, por eso llama Babilonia, porque estaba de alguna manera refiriéndose a Roma como ese terrible lugar en donde ya la persecución se estaba dando y empezaba a darse terriblemente contra los cristianos. Ahora, esa forma de expresarse es como si dijeras hoy en día, no sé, si te vas a alguna ciudad muy liberal o a algún pueblo o a alguna ciudad de este país o de otro país donde reina quizás en una zona de la ciudad la inmoralidad, y donde reinan en cada esquina hay una prostituta que compite con un hombre vestido de mujer por los clientes, y donde reina la inmoralidad, donde reina el pecado, donde reina toda esa inmundicia, ¿sí? Bueno, pues una persona pudiera decir, le preguntan, oye, ¿dónde estuviste? Y dije, bueno, pues no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que se llamaba Sodoma o Gomorra, como refiriéndose por las características morales o espirituales de un lugar. Bueno, por eso dice él que escribe desde Babilonia, en realidad estaba escribiendo desde Roma. Ahora, lo primero que hace, o lo próximo que hace, pues, el apóstol Pedro es, para combatir o para poder atravesar el sufrimiento, el momento, la circunstancia y salir ileso, lo primero que nos da es esa visión que ya vimos en el primer texto que leímos, en donde nos recuerda esa salvación tan grande, esa esperanza viva a la que hemos sido llamados. Entonces, cuando una persona está atribulado, cuando una persona está
pasando momentos difíciles, lo que suele suceder es que la persona empieza a mirar como hacia adentro, como hacia sí mismo, y empieza a ver solamente la dificultad que tiene enfrente y deja de ver todo lo demás. Por lo tanto, el apóstol lo primero que hace es: pon tus ojos en la meta, pon tus ojos en la esperanza a la que has sido llamado. Esto es temporal. Aunque sea de aquí hasta que te mueras, esto es temporal en comparación con la eternidad que te espera, en comparación con la esperanza viva. Por lo tanto, no pierdas el ánimo. Por lo tanto, no cambies tus decisiones. Por lo tanto, no creas que vas a estar mejor si decides tirar la toalla y volverte al pecado, ¿sí? O sea, pone delante de nosotros, lo hace para que nosotros podamos levantar nuestra vista y mirar la esperanza viva a la que hemos sido llamados, la salvación tan grande y tan hermosa, ¿sí? Después, en ese mismo texto, recuerdas que dice que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro y que aún siendo perecedero el oro se prueba con fuego. Eso también es un tip, eso también es una idea, una actitud, algo que necesitas entender. Y eso quiere decir que, bueno, así como el oro con el fuego, el propósito de aplicar fuego o de fundir el oro no es para dañarlo ni para destruirlo, sino para todo lo contrario. Cuando se funde o cuando se funde el oro y otras impurezas no o algo, se usan, y bueno, pues todos los que conocen en ese ramo saben mejor que yo, que es una forma de ir purificando el oro y de irle pudiendo quitar las impurezas que pueden estar metidas así, muy metidas dentro del oro, así como muchas impurezas están muy metidas dentro de nuestra alma por todo el tiempo del pecado. Ahora, tú sabes que el quilate, los quilates, cuando se habla de oro, se habla de, es un oro de tantos quilates o un oro de tantos quilates. Es una unidad, es una medida en donde se mide la pureza del oro. Por ejemplo, lo mayor es una pieza, por ejemplo, una pieza de 24 quilates es una pieza donde 100% es oro. Una pieza de, vamos a decir, 18 quilates es una pieza que tiene 75% es oro y el 25% es otro material que puede o puede no ser tan bonito o tan valioso. Obviamente no va a ser igual de valioso, obviamente, pero está metido y es suficientemente bonito ya así con el 75% para otros, ¿sí? Y si hablamos de, no sé, una pieza de 12 quilates, estás hablando de que la mitad es oro y la mitad no es oro, ¿ok? Ahora, creo que ya entiendes que Dios quiere 100%. Dios quiere 24 quilates de cristianismo, ¿sí? Dios quiere hijos de 24 quilates. Dios quiere que seamos purificados, que todas las inmundicias que se han pegado a lo más recóndito de nuestra forma de pensar, de nuestra alma, sean purificadas. Ahora te voy a hablar de alguien que no escribió esto propiamente como cristiano, sino es alguien muy reconocido, que nos dice algo, y es que la actitud con la que nosotros enfrentamos las circunstancias es lo más importante. Por eso es tan importante la primera carta de Pedro, porque estaban enfrentando unas circunstancias terribles y el apóstol les dice de qué manera tienen que pensar para poder pues atravesarlas de la mejor manera. Te quiero decir algo que escribió o que comentó o que solía decir un hombre que se llamó Viktor Frankl. Algunos de ustedes lo han leído, algunas personas de ustedes que han estudiado psicología. Bueno, pues es un libro clásico que se estudia en esa disciplina. Y bueno, este hombre que nació en 1905 fue un científico, un neurólogo, un psiquiatra austriaco, ¿sí?
vivió en la Segunda Guerra Mundial y vivió los horrores, siendo él judío, los horrores de Hitler y los horrores de los campos de concentración. Y obviamente a él lo agarraron, pero no solamente a él, también agarraron a su esposa, a sus padres, a un hermano, a su cuñada, a muchísimos conocidos. Y en 1942 los metieron en campos de concentración, en varios campos de concentración. Estuvo más o menos 3 años en campos de concentración distintos. Estuvo incluso en Auschwitz, que era un campo conocido como el campo del exterminio. Las pasó terribles. Cuenta las cosas que vivió por allá. O sea, lo que te quiero decir es, conocía del sufrimiento. Y además era judío, entendía también del Dios del Antiguo Testamento. Entonces, él escribió un libro que es un libro súper conocido por muchísima gente, que se llamó El hombre en busca de sentido. Y bueno, él lo escribe justo unos meses, casi un año después de que sale y de que lo liberan del campo de concentración, pero todo lo que vivió ahí. Aquí lo puedes ver si quieres en la pantalla. Ese es Viktor Frankl, ya cuando estaba mayor. Y puedes ver que ahí hay un texto que dice una de sus clásicas frases, pero es la idea, más que la frase es la idea, porque la idea se repite y es la idea que nosotros necesitamos entender. Dice, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a estas circunstancias. Eso es lo que está apareciendo ahí en la foto. Y otra cosa que dijo que tiene mucho que ver con esto es, dice, si no está en tus manos cambiar una situación que produce el dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas el sufrimiento. Es muy importante la actitud con la que nosotros enfrentamos las circunstancias en nuestras vidas. Es muy importante, es totalmente necesario enfrentarlas de la manera como Dios nos ha dicho, enfrentarlas de la manera correcta, la manera que nos ha enseñado Jesucristo, la manera que también nos está enseñando el apóstol Pedro, ¿sí? De esa forma. Por eso ya nos decía, no te quedes aquí, mira a tu esperanza viva, no te quedes en el ahora y en lo que está pasando, sino mira al futuro, a esa esperanza a la que eres llamada, a esa esperanza a la que Cristo compró por ti, ¿sí? Mira ahí, esa actitud que nosotros tenemos hace la diferencia cuando se trata de atravesar momentos, y esto es para el bueno y para el malo, esto es para todos los que estamos aquí congregados. Ahora vamos a seguir un poquito en la primera carta de Pedro. Dice en el capítulo 2, verso 20 al 23, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, dice, oye, si por hacer lo malo sufres, pues digo, eso es lo normal, esa es la consecuencia. Dice, no, sigue diciendo, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Que el Señor te ayude a mirar el ejemplo del Señor Jesucristo, su propio ejemplo en los momentos de injusticia y de sufrimiento. Dice aquí que efectivamente, si por hacer lo malo sufres, aguántate. Pero si haciendo el bien sufres, tienes que entender que Dios está dando su aprobación. Tienes que ver su rostro contento, no porque te vaya mal, sino contento porque estás luchando con algo injusto y estás queriéndolo hacer en respuesta al ejemplo que Él mismo nos dio, y eso es aprobado delante de Dios. Dice, para esto fuisteis llamados. Es increíble pensar en ese pasaje. Para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? ¿Para sufrir? Bueno, no en el sentido de que Dios se complazca en nuestro sufrimiento, pero no hay de otra más que sufrir porque vivimos en un mundo injusto que no quiere obedecer a Dios, y en un justo que trae sufrimiento y que te lo vas a encontrar
pase lo que pase, te lo vas a encontrar en mayor o en menor extensión, pero te lo vas a encontrar. Todos lo vamos a encontrar. Todos vamos a envejecer, todos nos vamos a enfermar, todos nos vamos a morir, todos vamos a tener familiares muertos, todos vamos a tener accidentes, todos van a afectarnos injusticias de otras personas, todos, en mayor o en menor grado. Y dice que para esto fuimos llamados, eso quiere decir algo. Eso quiere decir que en este llamamiento de Dios, Dios nunca quiso excluir el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando el alma está afligida y necesitada, cuando el alma está dolida, es entonces cuando pueden florecer dentro de esa misma alma atribulada, esa misma alma dolida, esa misma alma entristecida, esa misma alma que ya no ve lo bonito del mundo, que ya no ve lo hermoso del pecado, que ya no le llama, esa persona desde ahí abajo es cuando empieza a dar los mejores frutos, así como muchas poesías han surgido de corazones en una aflicción increíble, o, recordando lo que nos contaba Roberto la vez pasada, Juan Bunyan, que estuvo en la cárcel durante 14 años injustamente por causa del Evangelio, fue en ese dolor, en esa tristeza, en esa desesperación por su familia afuera y por su hija ciega y por todos los problemas que estaba sufriendo extras su familia con él dentro de la cárcel, fue que surgió un libro que fue El progreso del peregrino, que ha sido una guía y una ayuda inmensa para las almas a través de muchos siglos, ¿sí? Entonces ahí, desde lo profundo, suelen surgir las flores más bonitas, digamos, para Dios. Pueden surgir las cosas más elevadas y las mejores y las que tienen mayores repercusiones, ¿sí? Entonces, pues sí, no está excluido el sufrimiento. Es una manera, o quizás la mejor manera de glorificarlo. ¿Por qué? Porque está sobre los deleites temporales del pecado, porque está sobre los regalos de Dios en esta tierra, está sobre eso, es el amor más puro hacia Dios, ¿sí? En fin, con eso nos podemos quedar. Ahora, seguimos en 1 de Pedro capítulo 4, acá sí vamos a terminar. Te lo digo para que lo poco que falta le sigas poniendo mucha atención, ¿sí? No te desesperes, para que puedas seguir concentrado. En 1 de Pedro capítulo 4, verso 12 y 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bueno, aquí dice dos cosas, yo nada más iba a tomar una, pero bueno, aquí dice dos. Una de ellas dice: no os sorprendáis. La verdad es que si tú como cristiano o como pretendiente a ser cristiano, como candidato a ser cristiano, te sorprendes de las cosas que te están pasando, de las calamidades que te han visitado y te sorprendes, es probable que no hayas escuchado un evangelio de la forma correcta, o es probable que no hayas entendido las cosas de forma correcta. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos invitó a tomar la cruz y a seguirle. Nunca nos invitó a caminar en un camino ancho, espacioso, suave. No nos invitó a eso, sino quizás a todo lo contrario. Por lo tanto, el apóstol Pedro dice: no te sorprendas. O sea, ¿de qué te sorprendes? Si el sufrimiento existe y si sabías que si se denuncian las injusticias, pues también se va a volver la injusticia en contra de ti. No te sorprendas de que vengan pruebas de fuego. Pues claro, no te sorprendas. Es la única manera de que nos purifiquemos, es la única manera de que entendamos la paciencia, es la única manera de que se haga en nosotros el carácter correcto, similar al de Jesucristo. No te sorprendas. Así que si te sorprendes, no lo hagas. Y este es uno de los consejos que da Pedro: no te sorprendas. ¿Por qué? Porque si te agarran las cosas de sorpresa, entonces te agarran desprevenido y entonces te hacen caer. Pero si las estás de alguna manera esperando y no te sorprenden, estás preparado, ¿sí? Pero además dice: gozaos. Mira, ese punto no lo quiero ni tocar muy bien, porque es tan espiritual el pensar que
viene el sufrimiento y la persona no solamente no se sorprende, sino que se goza, es una persona que ahora sí estamos hablando de alguien que tiene mucha fe. Estamos hablando de una persona que ya no está mirando las circunstancias del tiempo presente, que ya no está mirando lo que está pasando aquí enfrente, sino que tiene sus ojos constantemente en el invisible, tiene sus ojos constantemente en Dios, de modo que puede traducir inmediatamente y relacionar aún las peores circunstancias con gozo. Dice, venga, venga. Qué bueno, Señor, que me permites en estos años que me faltan de vida todavía pasar y comprender más cosas profundas de tu carácter, de tus sufrimientos y ser partícipe de ellos. Gracias, Señor. Eso es muy espiritual. Estás hablando de algo que, mira, a muchos, de veras, muchas personas batallan con las cosas más básicas, batallan con las cosas más sencillas del mundo, ¿sí? Muchas personas no han entendido el evangelio de Jesucristo y tienen un evangelio que no es, tienen expectativas que no son y no terminan de soltar todo el gobierno de su vida ante el Señor Jesucristo y su buena voluntad y sus buenas bendiciones. Y esas personas batallan con cada cosa que se les atraviesa, cada cosa que les pasa, cada cansancio que tienen, cada tragedia, cada mala noticia, cada cosa que se les atraviesa les lleva a caer. ¿Por qué? Porque quizás ni siquiera han empezado a caminar. No han empezado a caminar porque todavía no han entendido las condiciones de este camino, que es un camino de bienaventuranza. Claro que lo es. Y es un camino que no te priva de los sufrimientos, sino que te enseña a transformarlos en algo bueno. Y que Dios nos dé la gracia para lograrlo siempre. Que Dios nos dé la gracia. Hablar de esto a mí me da también nervios, no te creas que no, porque yo no soy una persona que considere que yo sufro, pues no sufro, la verdad, sufro muy poco, pero sé que no, y no quiero que me sorprenda cuando me encuentre el sufrimiento enfrente. Y no quiero que me sorprenda. Y quiero ser fiel. Y quiero hacer lo que Dios y como Dios quiera que haga las cosas. Y ahora ya casi finalmente, dice Primera de Pedro 3:13, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí tenemos varios secretos del apóstol Pedro para la persona que quiere ser cristiana, para la persona que quiere atravesar el sufrimiento con dignidad, para la persona que quiere llegar al cielo no como de panzazo, ¿sí? No como así como apenas, no, sino el que quiere llegar con la cabeza alta habiendo conocido y habiendo aprendido todos los días de su maestro. Lo primero que vemos en este texto es que la persona está convencida de que es bienaventurado. Es bienaventurado. No es una maldición lo que le está pasando. Ni Dios lo está maldiciendo. No, es bienaventurado. Después dice, por tanto, no os amedrentéis. O sea, no temas, porque no estás solo. No temas, porque si no te dejo en las buenas, mucho menos te voy a dejar en los momentos de dificultad, en la oscuridad. Cerca del precipicio, nunca te va a faltar mi presencia. Esa presencia que prometió estar contigo todos los días y que lo dice la Escritura y lo repite, ¿sí? Y lo vuelve a repetir, y cuando Cristo deja esta tierra ya después de su resurrección, dice, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no estás solo, no te amedrentes, no temas. Y luego dice, sino santificad a Dios. Esa palabra que puede ser un poco difícil de entender, quiere decir un poco como glorificad, honrad, o sea, que es tu oportunidad, es mi oportunidad de honrar a Dios.
de no atribuirle malas intenciones, de no atribuirle despropósitos, de decir, Señor, tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes lo que está pasando, porque yo es por tu voluntad que estoy aquí. Señor, porque quiero caminar contigo que estoy atravesando esto. Por lo tanto, ni te atribuyo maldad, sino al contrario, te atribuyo bondad y misericordia y sé que de esto vas a hacer algo conmigo. Y primero de Pedro, capítulo 4, dice de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿te has dado cuenta que todos los pasajes que estamos leyendo que son de Pedro, bueno, un dato, si tú vas en cada capítulo de Pedro, que son 5, de primera carta de Pedro, que son 5, te vas a dar cuenta que en todos los capítulos habla de estas cosas, del sufrimiento, ¿sí? Y eso tiene que ver precisamente por el tiempo en el que se escribió y por la persecución que se avecinaba, ¿sí? En todos los capítulos vas a encontrar este tipo de enseñanza. Por eso, pues quise llamar a esta plática como esos secretos o esas revelaciones o esas actitudes que el apóstol Pedro nos puede enseñar a través de esta carta. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, un cristiano siempre va a padecer según la voluntad de Dios. Siempre. Un hijo obediente siempre va a padecer según la voluntad de Dios. Nunca va a padecer por estar en contra de la voluntad de Dios, por rebelarse a la voluntad de Dios, por pecar en contra de Dios. No. Sino que el cristiano padece por vivir una vida en la voluntad de Dios. Y dice que esas personas, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sí? Entonces ahí, con eso ya vamos a ver las últimas. Te aseguro que si seguimos buscando, si seguimos rascando, si seguimos escarbando, vamos a encontrar más. Pero dice que estas personas encomienden sus almas al fiel Creador, o sea, depositen, ese confíen, ese encomienden significa confíale tu alma. Esa alma que es para ti eterna y que para Dios es tan valiosa que fue capaz de entregar a su Hijo por nosotros, confíasela a Él. O sea, ya no te fíes de ti y de tus decisiones, ya no te fíes de tu prudencia, ya confía en el Señor, deposita tu alma, deposita tu camino, deposita tu vida, ¿sí? En el fiel Creador, o sea, en el fiel Creador. ¿Cómo te dice la Biblia, no? ¿Cómo te dice? Deposítalo porque Él es fiel, deposítalo en sus manos porque son seguras. Y dice, y hagan el bien. O sea, cuando nos visita la enfermedad, la tribulación, la confusión, cuando nos visita la muerte, cuando nos visita el alma afligida, cuando las nubes se ciernen en nuestras vidas y son densas y oscuras, ¿sí? Dice, encomienda a Dios tu alma y sigue haciendo el bien. No te quedes parado, no te quedes nada más mirándote a ti mismo, no te quedes dándote lástimas. Confía en Él y sigue haciendo el bien. No te quedes diciendo pobre de ti. No te quedes solamente con una mirada lastimera pensando que los demás tienen que reconocer cuánto sufres. No, 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 no. No hagas eso, por favor. Eso es terrible. Eso está haciendo pedazos a las personas en el mundo, ¿sí? ¿No? Haciéndoselos víctimas, sintiéndoselos sufridos, ¿no? Y eso hace y les quita las pocas fuerzas que tienen para esforzarse y para hacer el bien. Y además se sienten con derechos de no hacerlo. Se sienten que se les debe y entonces esa actitud es muy, muy mala. O sea, es como decir, olvídate, aguántate y entonces haz lo que tienes que hacer de todos modos, aunque te cueste un poco más. Haz lo que tienes que hacer, sigue amando, haz el bien. Y esa es la exhortación que yo te hago hoy finalmente. Y esto es lo que el Espíritu Santo, por medio de Pedro también, te está diciendo. Y quién sabe cuánto va a cambiar tu vida en el momento en que cambies tu actitud con respecto a las circunstancias que vives. Te decía que esta plática tenía ecos también en la plática de Gustavo, y Gustavo nos habló la última vez que estuvo con nosotros, nos habló acerca de Hudson Taylor. Si gustan poner la foto de Hudson Taylor, y Hudson Taylor fue un hombre del siglo XIX, básicamente del siglo XVIII, del siglo XIX, justo entraba el siglo XX, y este hombre
bueno, se le conoce como el padre de las misiones modernas, nos contó la historia de él, un inglés que se terminó yendo a la China y que se vistió como chino y que hizo muchas cosas y que fue un hombre que no fue nunca ajeno al sufrimiento por unas circunstancias, por su vida sentimental o por su vocación o porque pasó muchas vicisitudes o porque hubo una guerra civil ahí mismo en China cuando estuvo o porque mataron a un montón de misioneros cuando hubo una rebelión que se conoció como la rebelión de los Boxers justo en la entrada del siglo XX, o porque se le murieron hijos, o porque se le murió la esposa, y tantas situaciones, o porque fue incomprendido por los mismos religiosos de su época, él no era una persona ajena al sufrimiento. Sin embargo, él tiene un pasaje en su vida que no nos contó, que es un detalle, pero es un detalle interesante, muy interesante de la vida de Hudson Taylor, y que nos ejemplifica muy bien este último punto que vimos: encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Él, en un momento dado, era 1874, él recibió una carta, digamos, de Inglaterra. Él estaba en China, sus hijos estaban en Inglaterra, una carta como que algo estaba yendo muy mal, estaba pasando algo urgente, que tenía que regresar. Y bueno, en todo ese momento difícil, además tuvo un accidente y en una embarcación, se cayó malamente de espaldas y se cayó muy mal y quedó muy mal de la espalda, y entonces paulatinamente fue perdiendo fuerzas y fue perdiendo la movilidad de los pies y se quedó paralítico. ¿Sí? Y de hecho se quedó sin la esperanza de él de poder volver a caminar, y entonces él regresa todo esto fue gradual, o sea, su parálisis no le vino en el mismo día que se cayó, sino que fue como gradual. Probablemente un nervio quedó prensado o algo así y fue perdiendo todo eso, y entonces terminó paralítico, ¿no? Y entonces regresa a Inglaterra, y cuando regresa a Inglaterra ya queda absolutamente paralizado de las piernas y confinado, digamos, a estar postrado en su cama. Entonces, tú imagínate, el deseo que él tenía era servir a Dios en la China. Él estaba preocupado por los entonces casi 160 millones de chinos que había. Hoy hay muchísimos más, pero a él le preocupaban todos esos millones de chinos que había allá en la China y que no conocían al Salvador. Y su vida la había entregado para eso, y ahora se sentía que no podía hacer nada. Y sin embargo, en esas circunstancias en las que él se encontró, en ese dolor físico y también mental, ¿por qué? Por querer hacer algo y por sentirse frustrado de no poderlo hacer, dice que ahí desde su cama, con un mapa como el que está ahí, de la China enfrente, oraba por los chinos y pidió ahí postrado en la cama, en todo ese año que pasó ahí postrado, y pidió por misioneros para la China. Él no podía estar en la China, pidió por misionero, pidió por creo que 17, 18 misioneros, y entonces resulta que Dios le llevó a su mismo cuarto a aquellos candidatos que querían irse a la China, ¿sí? Y todos los que pidió, todos llegaron. Y no solamente eso, desde su cama les enseñó los principios del lenguaje de los chinos y les enseñó de sus costumbres y los preparó desde su cama. Y eventualmente pudo hacer más, y la obra misionera pudo avanzar más y mejor que cuando él estaba bien. Date cuenta cómo Dios transforma. Pero ¿cuál fue su actitud? Su actitud fue encomendar su alma al fiel Creador y seguir haciendo el bien. No se quedó diciendo: ¿por qué, Señor, hiciste esto? ¿Por qué, si yo te quería servir? ¿Por qué permites esto? Yo no te entiendo, Dios. Yo no sé, dicen que eres bueno, pero si fueras bueno, ¿por qué esto y por qué lo otro y por qué lo demás allá? No. Confió su alma al fiel Creador e hizo el bien. Y la misión de China tuvo un avance superior a cuando él estaba bien, solamente para dejar constatado, confirmado, que el que hace la obra es Dios, y el que tiene poder sobre todas las circunstancias es Dios, y el que tiene poder para todas las cosas y para convertir lo más oscuro de nuestra vida en luz, y el que tiene poder para llevarnos sin caída delante de su trono con gran alegría es Dios.
Es el Espíritu Santo que Él ha prometido dar liberalmente, abundantemente para todos nosotros. Alabado sea su nombre, alabado sea Señor Jesucristo, alabado sea el Padre misericordioso que nos miró con misericordia para una esperanza viva. Oremos al Señor. Gracias, Señor, de veras por tu palabra. Gracias por el apóstol Pedro, por sus vivencias, por su sabiduría, por su unión con el Espíritu para dejarnos las palabras que hoy hemos leído y que nos enriquecen tan abundantemente. Muchísimas gracias por tu presencia y nunca nos olvidaremos, Señor, de tu sacrificio por el cual tenemos esta oportunidad. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y como siempre, hermano y amigo, que disfrutes este día de reposo, este día del Señor, con tus seres queridos y le des gracias y puedas disfrutar de lo que Dios tiene para ti hoy y de todas las cosas bonitas que puedes hacer el día de hoy. Siempre con gratitud porque todas las cosas buenas dice que vienen de lo alto. Y así es. Dios te bendiga mucho. Nos vemos si Dios quiere la próxima semana aquí mismo. Cuídate. Dios te guarde.